lo que hoy vengo a contarles diciendo, hablaba de cómo, y preguntado al museo de cómo habían sido mis colegas anteriores dentro de esta misma jornada, y el planteamiento es la vida de la exposición. Y como tal, creo que el germen ahí donde nació la exposición fue en una comida tras la clausura del Congreso Internacional de Escultura Virreinal que celebramos aquí hace ya casi 3 años, y fue cuando en la mesa estábamos la doctora Montserrat Galí, estaba el director del museo, el padre Francisco, cuando se planteó la posibilidad de que era momento idóneo para hacer la investigación y hacer una exposición que hablara sobre la catedral, pero desde otro punto de vista. En ese momento se me encarga, pero la realidad es que lo que hoy es posible se debe sobre todo a ciertos cambios que ha habido en el clero, una apertura suave, con medida, pero constante del clero hacia la investigación, la posibilidad de acceder a las colecciones, y eso es verdaderamente lo que va a favorecer que hayan ustedes visto o vean parte de las piezas que se encuentran en Ecos. Hay que decir que cuando hablaba con el nombre del devenir de la exposición, la exposición pasó muchas crisis, por eso creo que el devenir le va muy bien la palabra, porque ha sobrevivido a muchos conflictos, tanto desde mis enfados o mis egos de investigador, o mis solicitudes, o los pleitos que se me marcaban desde un lado o el otro. Lidiar con la Iglesia nunca ha sido fácil. También llevo 20 años trabajando para la Iglesia española, y como es la matriz ya me sabía muchos de los trucos, ya los conocía, y entonces había veces que le decía, padre, me va a salir por aquí, y efectivamente me salía por aquí. Entonces eso también ayuda un poco, pero la exposición verdaderamente en varias ocasiones estuvo a punto de sucumbir. Creo que todo el diálogo fuera de la amistad que me une a mí con el museo, o la amistad que me une a mí, por ejemplo, con el arzobispo o la propia catedral, estaba por separado, siempre lo marqué muy por separado en relación con el proyecto. El proyecto fue muy intransigente, verán historias de ahora, pero la verdad que la propia exposición ha sido una superviviente tanto mía como de todas las condiciones, incluso hasta la propia reconstrucción del museo. Por eso creo que la palabra devenir iba muy bien, y cuando buscaba, ¿no?, para no confundirme, y veía suceder y acaecer, creo que es la palabra más adecuada, porque lo que van a ver es cómo ha ido mutando la exposición, y cómo, también les digo, esto simplemente es un reflejo, la exposición cambió de forma muy importante de los proyectos iniciales, quizás mucho más abocados al ambiente en el que yo me muevo, el ambiente académico. Aprendí la lección aquí, se me hizo ver también hacer una exposición para que fuera también para todo el mundo, que fuera accesible a muchas lecturas, de lo cual estoy muy, muy agradecido a esta casa, porque con ella he aprendido también muchas veces a bajarme del podio donde estoy en mi instituto, y también hacer más factible las investigaciones o la ubicación o la colocación de ciertas piezas para transmitir un poco el planteamiento y hacerlo factibles para todos. Hay que decir, y esto es muy crítico, que la exposición no se llamaba Ecos. De entrada no se llamaba Ecos. Se llamaba Los tesoros de la Catedral de Puebla, que era mucho más vendible, si me quieren ustedes entender. Era verdaderamente como un reclamo para la exposición, el concepto propio de los tesoros de la Catedral de Puebla. Esto no se puede decir, esto tampoco. Se filtró. El nombre se filtró. A ver, el nombre lo decía yo. ¿Qué está preparando? Pues estoy preparando la exposición Tesoros de la Catedral de Puebla. Curiosamente, después se presentó un proyecto al gobierno federal para solicitar dinero para unas salas que además espero que se hagan bien y que se están proyectando bien y que va a ser un reclamo cultural, pero el proyecto se llamaba Tesoros de la Catedral de Puebla. Eso me costó una migraña, la verdad. Una migraña porque
en el mercadillo no encontré una metralleta, porque yo quería venir a arrasar con todo. Tenía todo mi concepto con con lo del tesoro y no iba a sacar una exposición para una institución que estaba poniendo toda la carne en el asador, cuando después eso se estaba haciendo para unas salas. Finalmente quedó como ecos, como ese resabio, ese sonido de una primera matriz, de una primera voz que se va prolongando, y creo que era bastante interesante. Tuve también la mala suerte de que coincidió con otra exposición de ecos, en otro sentido, en la propia ciudad, pero sintiéndolo mucho ya mi migraña ya no daba para más. Se quedó Ecos y Ecos así fue, y así va a sobrevivir en el catálogo y lo que Dios quiera. Y lo que establecíamos es un poco ese pasado, limitaciones. Es una exposición que, como ven, además respeta mucho los proyectos de investigación, los desarrollos de investigación, aporta imágenes, pero es una exposición que verdaderamente fue muy complicada desde los propios espacios expositivos, que fueron mutando. Yo siempre dije en esta casa, en mi tierra hay una de las cosas peores que te pueden decir es en obras te veas. Y miren lo que está pasando, hablando aquí de obras, ni estoy oyendo el taladro. Eso también conllevó pues retrasos en la exposición, porque en obras te veas, es que es problemático, cambios en la disposición de las salas que se iban haciendo más pequeñas, y entonces era una discusión constante. Aprendí mucho, gracias por ejemplo a Carolina, la conservadora de aquí, cómo trabajamos, siempre había predisposición, pero sí conté con un espacio muy generoso para desarrollar la idea que yo quería plantear, una idea en donde la obra de arte fuera el protagonista, la protagonista, donde hubiera muchas lecturas, hay muchísimos guiños desde el punto de vista, desde los más ilustrados, de los académicos, pero también es una de pasear, ¿no? De pasear, de ver, de volver a ver. Son muchas propuestas de las que hay, y sobre ese planteamiento pues se me distribuyeron las salas, grandes salas, que se iban haciendo más pequeñas. Yo dije, Dios mío, dentro de nada vamos a empezar a pasar de perfil. Pero lo interesante es que es un planteamiento muy generoso desde el punto de vista del espacio que se da. Ya concebida la propuesta, les digo que no era mi especialidad la Catedral de Puebla, no me considero para nada especialista en la Catedral de Puebla. Yo he estudiado la Catedral de Puebla por este personaje, antepasado mío, Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. Es un personaje que además, curiosamente, cumplió 250 años cuando se iba a inaugurar esta exposición. Por eso, en parte, es un pseudo homenaje. A mí me interesó la Catedral de Puebla. Claro, una cosa es lo que te dan en clase, y sobre todo cuando la estudias en Europa, que tú dices, Dios bendito, lo que me enseñaron a mí, lo que es esto. Y la investigación propia, que la desarrollé desde el punto de vista de la escultura, con las donaciones de Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, que se vieron después reflejadas en el libro que tuve el honor de coordinar en esta casa. Pero la realidad es que, como roedor de documentos, sí me puse verdaderamente, o sea, todo el libro que cayera en mis manos me lo leía. Ya fuera el legajo de 15 centímetros de lomo, de 20, escrito en procesal encadenada, todo me lo leía. Y sí vas dándote cuenta de que la catedral, y tenemos grandes maestros que nos lo han expresado anteriormente, la catedral es riquísima documentalmente. Entonces, la idea, además de hacer, por supuesto, todo el rastreo desde libros más divulgativos como los propios de la Catedral de Puebla, empezando sobre todo por, y este no es divulgativo, esto es verdaderamente una crónica, como el de Echeverría y Beitia, pero después la lectura de libros posteriores, más abocados a hacer unas visiones más parciales, como pueden ser los concebidos de la propia catedral, a textos mucho más académicos, de debate, de reflexión. Recuerdo, por supuesto, los textos de la doctora Montserrat Galí, los que han publicado la web, reflexionando sobre la propia catedral. Eso fue la base fundamental en la que yo me tuve que empapar, encerrado, para entender la catedral, porque la catedral la entendía yo desde el punto de vista histórico, artístico, por muchos artículos. Tenía mi concepto por la documentación que leía,
pero verdaderamente no me había puesto yo a sentarme, porque no era mi trabajo, en la catedral tal y como la estamos viendo, ¿no? Y con el mamotreto que me habían encargado. Y eso es lo primero que tengo que hacer, y sobre eso es como empiezo a reflexionar. Hay una idea inicial, o sea, demostrar algo, pero va a ser un poquito más adelante cuando se va a ir cerrando un poco el proyecto. Por supuesto, hay que mirar qué tenemos en la catedral. Hay varios, se está pidiendo que, por ejemplo, desde el clero decían, oye, Pablo, no nos vacíes la catedral. Pues también era lógico, ¿no? Es que a mí, si me dejan, es que ya verán. Me bajas aquello, quiero esto, quiero subirme aquí. Y entonces también hay condicionantes, ¿no? El propio museo, los espacios del museo, el económico, que estamos en una casa muy generosa, pero que también me supieron bajar los pies y decir, ves, no podemos más, esto no se puede hacer económicamente. Y es verdad. Pero lo que seguí fue pues, conocer verdaderamente la catedral y de lo que se ve a lo que no se ve. Y ahí me ven, si ven marcas de zapatos encima de los altares, no son los míos. Es que ya me lo dijeron, alguien dice, es que dejó toda la catedral llena de marcas de zapatos. No, ahí están los testigos, yo me subo sin zapatos. Y es como mirar y mirar y mirar y, claro, contrastar lo que dicen las publicaciones. Y esto es bastante expresivo, ¿no? ¿Qué está diciendo la publicación? Pues, ¿sí? ¿Será esto? Entonces es como aproximarte a la obra. Yo soy una persona que considera que la obra es el testimonio primero, el fundamental, ¿no? La propia obra. Porque incluso los documentos que hablan de esa obra muchas veces no están hablando de esa obra. Están hablando de una que se sustituyó anteriormente, esta se cambió por otra, porque la robaron la otra, o sea. Entonces, si vamos a exponer obras, hay que conocer las obras y rastrearlas. Y como pueden ver, sí soy bastante acucioso en eso. Les puedo decir que da miedo subirse a la cúpula de Villalpando. Tampoco es que me fuera a traer la cúpula de Villalpando, pero el espacio es muy peligroso. Buscar piezas que sabemos todos, que eran piezas que estaban publicadas, que han pasado muy desapercibidas para la historia del arte, pero piezas que a mí me cautivaron desde la lejanía. Aquí ya estamos abajo, pero antes hay un trabajo muy interesante, por ejemplo, de Carlos Varilla, que viajaba conmigo en la catedral y le decía, es que quiero el santito este. Es que yo quería ver este santito. Y este santito como lo pueden ver arriba, es esto y está a 7 metros de altura. O me acuerdo con Carolina que decía, es que quiero bajar el San Sebastián. Y me decía Carolina, ¿a cuánto está? Le digo, 4 metros. Y después llegaba y digo, no, te lo bajamos para estudiarlo, ¿no? Y dice, 4 metros, pero si está a 7. Y, claro, de curador diva, 4, 7 da lo mismo. No, 3 metros más de andamio son metros. Y son piezas que, por ejemplo, dentro de una coyuntura más diferente, dentro de unos análisis quizás menos exhaustivos y más abocado a catalogaciones, por ejemplo, estaba como filipino, esta pieza como filipina, cuando a mí me pareció que era una obra que entroncaba directamente con los postulados que se estaban proponiendo para mediados del siglo XVI y sobre todo antes, o sea, y hay unos vínculos estéticos, con ciertas propuestas de la fachada. La escultura me llamaba la atención porque estaba totalmente imbuida de conceptos de ese momento, pero también algo retardatario. Los propios agnus. Además, los agnus nos están diciendo la fecha, el material visto, una madera vista, una madera noble. Yo decía, Dios mío, esto es el Escorial, entre comillas. Embutir piedras de diferentes colores. Coincidía con postulados que se están dando en la corte, que a mí me interesaban y que se reflejaban en este tipo de piezas. Y por lo tanto eran piezas sugerentes para ser seleccionadas. También es verdad que es una cosa, cuando llegas a un acuerdo y estableces la posibilidad de que te dejen, que yo he sido un afortunado, porque hay gente que ha hecho trabajos muy meritorios, muchísimo más que los míos, sin llegar a acceder a todo lo que yo he tenido en mis manos, y hoy lo verán.
Entonces, eso también, de verdad, es muy de agradecer, ¿no? El poder acceder a estas obras. Cuando bajas de 6 metros de altura, el Agnus, este Agnus, y lo ves policromado y simplemente empiezas a trabajar el Papa y te das cuenta de que es un Papa de tránsito, es un Agnus que ya llevaba en esta ciudad 30 años y que encima no vas entendiendo de entrada, no vas cayendo en ciertas fisonomías o ciertos elementos que la propia obra te está llamando la atención. Fíjense, la policromía. En un momento dado, la policromía fue la que me dijo, Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo están policromando un Agnus? Y estamos viendo y reflexionando sobre la identidad, sobre, o sea, generar identidad a través, o sea, de las propias piezas que estamos viendo como mercado. También hay que decir la participación, ¿no? La participación de los colegas de apertura. La catedral está estudiada, la catedral está reflejada. Los textos de la doctora Galí, por supuesto, los textos divulgativos de la catedral, pero los textos también más científicos que están saliendo últimamente. ¿Y por qué me voy a mortificar yo? Aquí pueden ver, claro, miren a la doctora Patricia Díaz Callero, ¿no? Bueno, hay que decir que, por ejemplo, esta puerta nos costó, y el padre Francisco y yo estuvimos buscando, imagínense, ustedes han guardado las llaves de su casa de toda la vida, o sea, de las que ya no se usan, se han encontrado los manojos de llaves esos que tú dices, Dios mío, ¿qué llave será esta? Pues imagínense de una catedral, cajones de llaves. Y el padre, necesito ver el relicario, porque ya Merlo lo había publicado. Aquí no hay que quitarle mérito a nadie. Pero, y literalmente, el padre en la mejor, siempre disposición, me decía, ¿pero es qué? ¿Y la llave? ¿Ustedes saben lo que es? Llave va, llave viene, llave va, llave viene, hasta que pudimos abrir el relicario y ver verdaderamente las piezas. Insisto mucho, para mí era muy importante ver las piezas, tenerlas, recorrerlas, pensar en ellas en volumen. Y claro, cuando la doctora, que ya estaba a punto, incluso paró la impresión de su libro para que pudieran estar fotografiadas, así se le quedó la cara, cuando pudo ver, claro, una cosa que hasta ese momento, hombre, es como el que trabaja toda la vida sobre un pintor y acaba encontrando su retrato, el autorretrato. ¿Cómo abrimos? Miren el polvo solamente, para que se hagan la idea. Y eso es el interior y sobre eso hay que ir. Y verán que todas las piezas que ustedes están viendo no están en la exposición. También hay que ser selectivo y hay que, si fuera por mí, vamos, bájenme el reloj que está en la documentación preciosa de la torre y del reloj de la torre. Yo quiero el reloj de la torre a la entrada, porque es el tiempo de la exposición. Después piezas más complicadas, la colaboración con colegas de aquí, de allá, por ejemplo, Bárbara Lara, que ha sido la restauradora, ¿no? Acercarnos a la pieza. ¿Podemos verdaderamente sacar esta obra? No solamente para mi estudio, para mi análisis, sino ¿podemos verdaderamente sacar esta obra de su sitio? Y hay veces. Y cuando decidimos, Bárbara y yo, sí, podemos sacarlo, porque estaba clavada de frente con alcayatas, con chinchetas, además chinchetas contemporáneas, casi posiblemente de mediados del siglo pasado. Decíamos, felices, ¿no? De esta obra va a estar. Claro, después llegaba, los compañeros del museo dicen, es que no te entra por la puerta. Claro, tú piensas, bueno, pues tiro la puerta. No será la primera vez que tiro una puerta, ¿eh? Pues la meto por una ventana. No, es que por las ventanas tampoco caben. Pues hago un agujero entre la ventana y la puerta y uno la ventana con la puerta, por lo cual acaba entrando. Pero la convivencia y el entender la importancia de que ciertas piezas conllevó que al final la obra fuera, ¿no? Y ese trabajo sobre la obra, o sea, estar metido ahí, ver las chinchetas, ver cómo eran los cables, porque verdaderamente para mí, y es un trabajo que estoy intentando acabar, el concepto de la sábana santa, como lo van a ver ahora, de esa sábana, es muy importante, pero cómo estaban los cables puestos en ese altar, verdaderamente no eran cuerdas, eran cables de cortinas
Y las cortinas tienen un significado, están ocultando, pero por algo eran. O sea, entender que tenían hasta 3 cortinas y que eso se está respetando. Por ejemplo, en el retablo neoclásico. Colegas que vienen y que te dan su parecer, como Carlos Rodríguez Morales, el historiador español. Pero también después está verdaderamente está la coincidencia. ¿Por qué no decirlo? Aquí van ustedes de, Dios mío, pero yo quiero ser investigador, si este se lo hacen 15 minutos. No es tan fácil, pero también hay coincidencia. Esto es la fotografía que se me hizo sentado en un sillón de la catedral esperando a que Carlos Varillas fuera fotografiando objetos de plata, se me escapó una fotografía en el sillón. Por eso está esa luz así, por eso está tan... A ver, no voy a poner una foto tan mala en una exposición. Pero esto es lo que salió de mi celular. Y esto es donde estaba sentado. Bueno, yo estaba sentado al lado. Y ahí me di cuenta de que la catedral tenía 2 sillones de la Villa Alta de Oaxaca. Porque yo he estado acabando el texto para el doctor Gustavo Curiel sobre la Villa Alta de Oaxaca y sobre la tecnología de esta villa. O sea, cómo estaban construyendo sus muebles. Claro, me fui al museo Franz Mayer con la exposición montando, me fotografié arqueta, baúl arqueta. ¿Qué ibas a pensar tú que había una silla? Y así aparece. Y es una de las piezas verdaderamente que pasan desapercibidas en la catedral y tienen muchísima importancia porque este sillón y su hermano no tienen réplica en el patrimonio mexicano hasta ahora. O la propia investigación sobre las obras. Sé que, por ejemplo, con el problema del documento, porque me lo dijeron a la cara, que eso siempre se agradece, de decir, es que la documentación tú la consultas. No, no estaba consultando documentación escondida. Estaba limpiando plata. Y estaba haciendo tasaciones y viendo las piezas que se conservan. Y ahí están. Estamos en el archivo, mi pañuelo, y estoy midiendo, estudiando los testimonios que están quedando y que van apareciendo. Y analizando piezas. Y piezas como, mirando como el azafate que ustedes tienen en la exposición, que tiene las marcas de Guatemala. Y es una pieza guatemalteca, pero que a su vez está también marcada con la... Llevan horas de analizar y de buscar en sitios donde pues no hay... bueno, les puedo decir, hay una imagen que cariñosamente yo la llamo Nuestra Señora del Tránsito. Y no es porque esa iconografía, sino porque está encima del baño. O sea, entiendan ustedes, hay muchas veces que las piezas, la catedral no es lo que vemos, la catedral también es un conjunto de estancias privadas, incluso hasta de culto privado, que nosotros pensamos que tenemos todo el derecho del mundo sobre ellas, y no. Son para el culto, son para el uso privado de aquellos que están en la catedral. También hay depósitos. O sea, les recuerdo que tenemos una renovación muy, muy importante en la catedral y mucho de eso quedó en los depósitos. Y así vamos encontrándonos, por ejemplo, Nuestra Señora del Pópulo, el verdadero retrato de la Virgen, que se encuentra en dependencias privadas, dependencias donde no accedemos, pero por casualidad, en esa misión de vamos a verlo todo, o casi todo, o una gran parte, bueno, algo. Uno ya se lo plantea. Te vas encontrando piezas que además te van siempre llevando yo quiero esta pieza y esta pieza me sirve para la propuesta que quiero hacer. O fragmentos que estaban prácticamente abandonados y estaban metidos detrás de un retablo, como estos 2 infantes sosteniendo un escudo arzobispal que se ha borrado. Pero curiosamente en la documentación, después cuando vas a la documentación, sí sabes de dónde pueden venir. O piezas como esta maravilla que hoy ven ustedes en todo su esplendor, bueno, le faltan unos cuantos centímetros por todos lados, pero en todo su esplendor, que estaban verdaderamente en un estado deplorable. O sea, había veces que tú decías, no sé si es una pintura o un trapo. Y miren lo que sacamos. Son imágenes que, por ejemplo, la Piedad Popular
o la costumbre hicieron que no se tiraran, pero que estaban en un estado de conservación tan lamentable que se pensaba que eran inservibles, porque estaba y todavía se mantiene, ese concepto de que no se tiren las imágenes. O sea, las imágenes se queman, se entierran, pero tirar una imagen... Y por eso la catedral tenía rollos de pintura que además nunca habían sido vistos porque estaban o guardados detrás de un retablo. En esa búsqueda que establecemos el clero conmigo, es cuando empiezan a aparecer cosas, decir, es que hay que mirar ahí también, Pablo. Pues sí, hay que mirar ahí. Y hay que mirar encima de los armarios, y hay que mirar detrás de los armarios. Y aparecen estas cosas. O en los cajones. Pero no piensen ustedes que en el cajón, utilizando la del cajón, están utilizándolo antiguamente de reuso, piezas que se valora el lienzo y se pone para conocer, para simplemente resguardar el cajón. Y obras que luego van apareciendo, siempre hablando, es que tenemos la mejor disposición del clero, que eso es muy importante. Y el interés, no solamente la disposición, sino el interés por saber. Y hay piezas como este exeomo que tienen ustedes en la exposición, que me creó a mí muchísimos conflictos, porque hay varios exeomos en la catedral y en la documentación catedralicia hay más, pero me creó muchísimos conflictos porque yo decía, ¿será el que regaló este? ¿Será el que estuvo en el ochavo? ¿Será el que regaló el otro? ¿Será el que el otro le quitó al otro? Y después te aparece otro documento, ¿será el profanado? Y luego cuando de las dependencias y le vas a quitar el polvo por detrás, pues resulta que en plena exposición, cuando lo has trasladado 15 días antes, te encuentras detrás, porque no has podido acceder a él hasta ese momento, detrás que a este es el exeomo sobre el que escupía el judío Alvarado, que es un personaje que ya de verdad, muy interesante, del que además ya había puesto yo otra exposición de un Cristo profanado. Pero también es el hecho de la investigación paralela. Y por ejemplo tenemos, les pongo los lagartos. Aunque ha fallecido recientemente Tobar, Lagarto, y varios sabemos de la documentación de Lagarto, Lagarto tiene un monográfico muy interesante, que es muy aportativo, pero de Lagarto se dejaron de decir muchas cosas. Y esto es una documentación que hará de las primeras, casualmente de las primeras, he de confesar, antes que nada, que yo no me había leído el libro de Luis Lagarto. Cuando pasó por mis manos la documentación de Luis Lagarto de la catedral, pues tú dices, ah, qué bonita está. Y verdaderamente la pasé. Porque di por hecho de que estaba todo más que estudiado en Luis Lagarto. Pues con un monográfico, Tobar, un personaje muy vinculado y además con otro personaje también poblano relacionado, Efraín, que es muy, muy docto en la documentación, pues verdaderamente dije, pues ya está. O sea, está bonito, fíjate dónde estaba. Y ves la firma de Lagarto, tú dices, ay, qué romántico. A mí esas cosas me conmueven, la verdad. Cuando encuentras la firma, o cuando encuentras la no firma, porque todas las firmas de Palafox se las robaron, o sea, con navaja, tú dices, ahí ya no me hace tanta gracia. Pero lo ves como romanticismo, pero cuando ya estás planteando ver estas cosas, pues te vas dando cuenta, de que hay una bibliografía, pero vuelves, porque tú dices, hace 25 años este museo se abrió con Luis Lagarto, con varios lagartos, y ahora teníamos la oportunidad de sacar nuevos lagartos, ¿no? Sacar esa pintura preciosista, volverla a poner en esta casa. Entonces volví sobre ellos, los busqué, los miré, me leí el libro de Tobar, tú dices, pues estupendo. Claro, y en esto digo, pues voy a ver qué tengo de Lagarto. Y te das cuenta de que hay referencias que Tobar y otros compañeros dicen que no, y que sí están en la catedral. Y conlleva la investigación paralela. Sí, me he subido, me he bajado, me he llenado de polvo, me he caído, tengo la rodilla de verdad que me tienen que operar, o sea, me he dejado los ojos, tengo 2 terabytes de fotografías de la Catedral de Puebla, pero también hay la parte académica, la parte de investigación. Y, por ejemplo, el ejemplo es Luis Lagarto. Ahora les contaré un poquito, hay casos, se conocen, por ejemplo, en Indias me encontré hace como 15 años el documento de Luis Lagarto saliendo desde Madrid, con un permiso del rey para la Nueva España. Y dije, pues estupendo. Y este lo di yo en clase,
que era el fulanito ese que pintaba los lagartitos también con los dibujitos, qué bonito. Y claro, lo das por hecho. Cuando vuelves te das cuenta, Dios mío, es que ese documento no es conocido. Y ese documento fue lo que me proyectó a volver a Luis Lagarto en la documentación catedralicia, que casualmente la tenía fotografiada, porque me era más fácil también trabajar en casa. Y entonces hay una aportación muy grande, pero estamos viendo que el coro, la librería de coro, la de Luis Lagarto, se empieza a construir varios años antes de Luis Lagarto. En el 96, en 1596, estamos encontrándonos a Villafañe, que es un personaje que dice, y parece que lo pudo escribir, la música la pudo escribir o llevar al pergamino un tal Villafañe. Y entonces cuando te vas a los libros y a la documentación catedralicia, Villafañe es un personajazo interesantísimo, con unos pleitos con la catedral lo sacó varias veces de la cárcel, pero es que creo que fue la catedral la que lo metió en la cárcel también. Un personaje que te descuidas y dice, es que el maestro Villafañe no entrega, y tú dices, Dios mío, pero ¿qué le está pasando a Villafañe en el 98, 1598? Y te lo estás encontrando trabajando con los franciscanos. Tú dices, ay, mi madre. Claro, la siguiente te lo ves en la cárcel otra vez. Y que lo vuelvan a sacar. Y Villafañe está antes ya haciendo los libros. Esa librería que se está pidiendo que sea como la de Sevilla, ¿no? Y empiezas a mirar y empiezas a encontrar otros personajes que te están hablando de una librería interdisciplinaria artística. O sea, la librería se la ha comido Lagarto. O sea, el protagonismo de Luis Lagarto se ha comido verdaderamente el trabajo colectivo, el trabajo del clero, aquellos que corrigieron incluso la documentación, que es muy interesante, como el Cabildo Catedral establece quiénes tienen, los maestros de capilla, quiénes tienen que ser verdaderamente... Estas son algunas de las partes que son conocidas o menos conocidas o no conocidas. Esta es la pieza con la que empiezo yo a interesarme por Luis Lagarto, que está en España, que es una pieza que se vendía por 4.000 euros y una pieza que el gobierno español no permitió que sea exportable, y es una pieza histórica española, desde el siglo XVIII se encuentra en España. No es expolio mexicano. Pero lo interesante es que empiezas a darte cuenta de que Lagarto está relacionado con muchísimas personas. Tenemos a Fernando Pacheco, que es un personaje interesantísimo, que al que se le atribuyó durante mucho tiempo el retrato de la Sábana Santa. Alonso de Villafañe, como escritor de libros. Francisco del Castillo, maestro de capilla, corrector de los trabajos de Villafañe. Francisco Alonso, el Sochantre. Después nos vamos a encontrar a Luis Lagarto en 1600, que sí aparece, que sí sabíamos. Y la documentación, sí, eso sí es muy, muy conocido. Pero después hay personas que han pasado muy desapercibidas. Mendinillo, Andrés Robles, o sea, son todos estos personajes que van a ser factibles que la catedral tenga la librería de coro tan importante que tiene. Pero también documentación paralela que además se va mezclando con otros documentos. En la catedral ahí están los documentos hasta de cuánto costaban los clavos de los cuadros y el señor que fue contratado para poner el clavo. Y entonces te vas dando los contratos mismos, cómo la catedral estipula la calidad de la madera, de la yacahuite para las tapas de esa librería, y cómo vamos entendiendo, además, la aparición de Bonilla como blanqueador, las encuadernaciones, o sea, todo el proceso, los armarios, que nos descuidamos y le pegan 4 patadas. O sea, tenemos los armarios diseñados para esas cantorías. Y entonces vamos entendiendo cómo es el propio proceso y cómo Luis llega después y Villafañe todavía está en activo. Y van apareciendo documentos y más referencias y vamos entendiendo verdaderamente que es el momento de sacar esta documentación a través de lo que ven. A tal punto de que aparecen incluso, claro, es que yo los había leído, pero es que Salazar yo había leído a Salazar y él saca un extracto. Lo que no había reparado es que lo del extracto de Salazar era lo único que se conocía. Eso fue lo que me despistó. Y ahora podemos hacer verdaderamente la historia de la librería, pero no solamente de su construcción y la participación y reconocerle a todos el mérito, pero es que Luis Lagarto se convirtió como en un padre de todos estos artistas a los que se les encomendó el trabajo de la librería.
Y sí, ciertamente, Luis Lagarto, igual que Villafañe, son los que van a pasar a los libros más importantes, son los que están reclamados, o son los que el clero está poniendo más interés, pero hay toda una serie de personajes que van detrás y que nos están hablando y hablando y hablando del proceso de producción de esa librería. Lo más interesante, perdonen la errata, lo más interesante desde el punto de vista así es que el Villafañe te descuidas y es que se pasaba un día sí y un día también en la cárcel. Y entonces, verdaderamente llegas incluso hasta encontrarte la documentación. Okay. Claro, esta documentación al leerla yo hace 3 o 4 años, casi cuando entré, cuando empiezas a encontrártela, como sabes de Salazar, pues tú dices, es conocida, pero, y lo ven en la exposición, bueno, lo ven, lo pasan sin ver, porque la gente sé que le cuesta, pero ahí está, es un testigo, ¿no? Y es un objeto artístico también, en cierta manera. Los contratos, cómo se le estipula, una cosa que la bibliografía decía que había que buscarla en el archivo de notarías. Perdón, y está en la catedral, ¿no? Perdón, toda esa, no solamente los contratos, sino los pagos, te vas dando cuenta cómo era la vida de la construcción de la librería, que es muy, muy interesante. Cómo están muy preocupados por la calidad de los pergaminos, incluso se manda a repetir algunas cosas. Y no es por fallos en la escritura de la música, sino en la calidad. Se está estableciendo mucho, se le está dando muchísima importancia a la calidad de los pergaminos, incluso, ay, perdón, me repetí. Pero lo interesante es que eso se te va llevando a otras cosas. Y al hablar de Lagarto, claro, pues te encuentras la tarja, esta tarja magnífica que exponemos, que sale por primera vez. Esta tarja no se conocía porque estaba dada la vuelta. O sea, estaba en un depósito verdaderamente dada la vuelta. Entonces tú ves allí 4 palos. Cuando los 4 palos le das la vuelta, aparece esto. Y esta es una de las piezas, además, más interesantes desde el punto de vista de la documentación. Cómo el Cabildo Catedral está preocupado a principios del siglo XVII, preocupado por ellas. Y es una tarja que además que nos está hablando de muchísimas cosas, de cómo se va a perdurar. Y son cosas que vamos encontrando antes de asentar la exposición tal y como la queríamos o en origen la queríamos. Toda la parte de la ornamentación manierista o fantástica, los lagartos. ¿Cuántos lagartos hay ahí nuevos? Pero así, encima la documentación, la protección que hacen, el encargo. Esto es una pieza que incluso va a tardar casi 16 años en llegar a la catedral. Es una tarja, eran 3. Las tarjas son, este tipo de tarja tiene otras nomenclaturas, pero la de la catedral la llama tarja y se colocaba en la mesa altar para las palabras de la comunión, el ofertorio. Y es muy, muy, muy interesante. Ha perdido parte de su reliquia, pero nos está hablando de motivos, nos está hablando de gustos. ¿Por qué está encargándola también? El catedral está encargando, no a cualquiera, está encargando a los nombres propios de la plástica, de los diferentes ámbitos plásticos del primer siglo virreinal. Pero es que curiosamente, de la mitad de estos nombres, de Torres, de todos ellos, no tenemos piezas. Y aquí están empezando a aparecer. En toda la decoración, esa decoración fantástica, con los tipos de cartelas correiformes, el uso de frutas, de cintas, de personajes híbridos, de aves, jarrones. Todo eso nos está hablando de transferencias de modelos, ¿no? Y cómo se integran las piezas realizadas por Luis Lagarto, se integran en esa pieza. Estas piezas se están haciendo en la Ciudad de México. Y Lagarto estaba mandando estas piezas a la Ciudad de México. Obras que no van a cambiar sustancialmente la idea de Lagarto, pero que enriquecen suficientemente su acervo, que era bastante, pese a los 100 y pico libros de la Catedral de Puebla, es un acervo corto todavía, pero lo interesante además es que la documentación dice que él no debe levantar la mano, es un término, un concepto, que se le encarga el contrato y que no levante mano hasta que lo termine la librería, que son casi 11 años más tarde, 10 años y poco más tarde. Y él lo que va a hacer
es también recibir otros encargos. Y vemos esos encargos también en documentación que cruzamos de otros sitios. Luego, los planteamientos, esto ha sido como mi niña mimada, la Sábana Santa, me enamoré locamente de este cuadro desde que lo conocí, me pareció muy, muy interesante. Es un cuadro en donde sí se ha sacado, por ejemplo, se dice que, bueno, hay un historiador local, sacó la historia en los años 90 sobre el origen de la pieza. En mi instituto incluso sacó la documentación sin darse cuenta de que ya estaba publicado, pero es que en el año 1925, ya estaba publicado hasta el propietario de esta sábana. Y entonces, pero la historiografía lo venía marcando, sí lo resaltaba, pero era un cuadro al que no se le hacía verdaderamente justicia. Incluso se había planteado de que Francisco Pacheco, que es este personaje de arriba, que ese fuera Francisco Pacheco. Francisco Pacheco me interesaba a mí mucho, por eso empecé a trabajar esta pieza hace tiempo, porque Francisco Pacheco es el fundador de la Cofradía de Jesús Nazareno, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y entonces, que es un trabajo que está a punto de salir. Y entonces me interesaba mucho ver eso. Claro, tú ves a esto y dices, pues si este Francisco Pacheco, ¿qué hace el arcediano vestido así? Y te empiezas a plantear, aquí vemos el escudo, hay una documentación, hay compañeros que lo han estudiado, ahí va la Virgen de Ocotlán, el escudo no lo podía ver, pero sí se había referido a la Casa de Saboya. Entonces empiezo a investigar lo interesante de la pieza, porque a mí la pieza, ahí ya yo lo había superado. La pieza me había enamorado, pero la documentación me estaba dando muchísimas más cosas. Hago la investigación en Europa y la hago también en Puebla y en la Ciudad de México. Voy buscando sus referentes. Vemos que son la exposición de la Sábana Santa, la relación con la Casa Saboya, y veo que la transferencia, que lo que nos está haciendo la Catedral de Puebla es trasladándonos, bueno, fue una donación al obispo romano, al parecer, por un personaje de Atlisco, que no se sabía hasta ahora que era de Atlisco, Benito Bocchiardo, que es muy interesante. Él muere y en 1600 su señora, son documentos que, por ejemplo, ya se conocen por Joel Peña, pero también desde 1925. Y lo que nos está haciendo la Catedral de Puebla, que es lo que a mí verdaderamente me interesaba, es ver cómo se están preocupando por construir la capilla y entender que verdaderamente la capilla lo que nos está intentando es trasladar a la Plaza de Turín. ¿Por qué? Porque la exposición de la Sábana Santa es en sí, se hace en Turín, bueno, la hace, este es como pueden ver, el duque primero, Carlos Manuel I de Saboya, que ahí lo tienen retratado, ahora les explicaré. Era algo que no encontraba quién era ese personaje y fue muy complicado, ya lo verán, llevó casi 10 minutos. Y entonces lo interesante es que la documentación nos estaba planteando de cómo el clero había establecido el espacio para la Sábana Santa. La Sábana Santa se llevó a Turín por el padre del gran duque de Saboya, se llevó para que le fuera más fácil a San Carlos Borromeo cumplir una promesa sobre una peste que hubo en Milán, y el momento de la exhibición del síndrome, la exposición de la Sábana Santa, va a conllevar generar una tradición. Y de esa tradición es de la que se va a valer la Catedral de Puebla. Y entonces va a transformar su capilla con ornamentos oscuros, con una procesión, que eso es muy interesante, ir caboteando toda la documentación, ir interpretándola, como por ejemplo al propio donante le dicen que él tiene derecho a llevar uno de los desiriales. Y entonces entender que la catedral lo que está haciendo es transferirnos a otro espacio, cumpliendo, porque es una pieza que está tocada al original, por lo cual tiene el mismo poder en la distancia. Y entonces ustedes piensen en esa capilla, un Jueves Santo, porque solo la reliquia, aquí no se está mirando la pintura, aquí lo importante es la reliquia de esta sábana, ¿no? Que está tocada del original. La reliquia se abría, y entonces toda una capilla preparada para ese momento, con una procesión especial,
del clero para abrir la capilla con las hachas, lo que estamos haciendo es que el cuadro se vuelva verdaderamente la sábana santa original. O sea, nos está transfiriendo a otro momento. Y el personaje no es difícil porque estamos viendo sábana santa, fecha y casa de Saboya. Pues ya conlleva un proceso de investigación, ¿no? Buscar bueno, eso lo ponen en Google, sábana santa, casa de Saboya y año. Y la tercera imagen que te sale es esta. Y yo dije a la española, ah, joder, mira quién era. Pero es lógico, porque es el propietario de la sábana. En 1590 y pico, que hay que entender que está fechada, pero eso puede llevar un proceso, él era el propietario de la sábana. Y él era, cuando se casó, el que dispuso que se enseñara. Y él está casado con una de las hijas de Felipe II. Y él es, por ejemplo, el que cuando nace su primogénito enseña la sábana santa. Entonces son momentos, y nos están explicando los historiadores italianos, porque esto de la sábana santa es como algo, perdónenme la palabra, pero hasta friki, de Dios mío, pero le sacan, ¿saben lo que les quiero decir? Hasta la historia de la monja que bordó el forro para traslado de la sábana santa en el año 1967, que yo dije, Dios mío, que estoy leyendo la historia de esta monja. Pero lo interesante es ese planteamiento, ¿no? De cómo el investigar, aunque sean obras muy conocidas, da nuevas lecturas. Y vamos ahora un poco más rápido y nos vamos buscando, me acabo de dar cuenta de que se me acaba, lo que voy a hacer no es una maldad, se me acaba de... Entonces, tengo claro cómo voy a plantear la exposición, tengo un corpus de obra muy, muy generoso y hay una cosa que me preocupa de entrada y que me pide el señor arzobispo, es el respeto, ¿no? Estamos hablando de arte sacro, tampoco podemos ser verdaderamente transgresores. Y a mí me interesaba también hacer ver una cosa que yo siempre hice como experimento, es la catedral, ¿cómo se llama? La catedral es la catedral. Te pones en la plaza y, oiga, ¿y cómo se llama la iglesia? La catedral. Sí, pero ¿a qué santo? La catedral. Entonces, reclamé eso, yo soy muy mariano, lo reconozco. Reclamé un espacio empezar para aprovechar hacer entender en un preámbulo que la catedral es la casa de la Inmaculada Concepción, de la Virgen. Y por eso jugué con este concepto de un palacio para la Reina del Cielo, porque verdaderamente es un palacio la catedral, ¿no? Es la sede. Y entonces me interesaba mucho porque además la documentación, sobre todo la más antigua, la catedral era una catedral tremendamente mariana, con muchísimas devociones y con muchísimas pinturas, y todos los retablos eran muy marianos. Olvídense de esto, aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es establecer, pedir piezas y también conocerlas. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, a Nuestra Señora de la Defensa. Una pieza inaccesible, pero inaccesible no es inaccesible, una pieza con una tradición, está muy recogida en la historiografía, pero que no conocíamos. La verdad que no la conocía. Aquí estamos, aquí me estoy radiando yo para conocer la Virgen de la... porque tengo que soportar la placa para conocer Nuestra Señora de la Defensa, y era su casa. Entonces, yo quería hablar, la exposición quería abrirla con ella, pero es que ella tampoco es la propietaria de la casa, porque es como, sí es ahora, pero es como llegó, como que compró de segundo. Y conocer cómo es verdaderamente. Hay una tradición, que si es española, que si es indiana, conocer su tecnología, conocer su materialidad, que muchas veces es definitoria. En el estamento actual de conocimiento consideramos que es novohispana. Y su análisis. Y los juegos que proponíamos, porque pensamos que la defensa, claro, es poblana, pero miren, señores, lo que nos encontramos en Guadalajara. Aquí tenemos... Era un cuadro que quería traer para expresar la importancia de la señora, ¿no? De la propietaria de la casa, dentro de un espacio en el que, que jugábamos a explicar, ¿no?, la casa.
la vida de la propia Virgen, ¿no? Establecer un diálogos, y aquí teníamos, por ejemplo, este magnífico pintura que está en la iglesia de San José, que claro, la conoces por documentación, yo la conocía por trabajar San José, pero cuando la ves tú dices, Dios mío, esto no baja. Y es complicado, pero eran las propuestas, ¿no? Y es un cuadro verdaderamente precioso, maravilloso, que nos ayudaba mucho a establecer también la visión dentro de ese carácter de abrirlo hacia todos, la visión de cómo poderlo explicar a todo el mundo y aprovechar también para entender, hacer entender la vida de la Virgen y hasta el propio concepto de la Inmaculada, que es un concepto muy vinculado a la Casa Real Española, al dogma inmaculista, que va a promocionar, bueno, la Casa Real, una entre ellos la Casa Real España, que va a durar muchos siglos, pero que en parte el publicitar, el pedir desde Toledo que las catedrales, los grandes templos estén puestos bajo la advocación de la Virgen, también es un síntoma, y la catedral es ello, un síntoma de que estamos en un momento de proclamación, ¿no? De búsqueda de proclamación. La búsqueda de piezas como la de Infanta Niña, que tampoco vino, con esos juegos, ¿no? De la Virgen en los espacios, el propio concepto de la Inmaculada, ¿no? De la visión de Pasmo, su relación con San Miguel, por ejemplo, que es muy, muy interesante, ¿no? Y más en la ciudad de Los Ángeles, aunque me van a perdonar, pero yo la llamo la ciudad del Nazareno, ya me estoy publicitando el libro. Yo digo que Los Ángeles estaban al servicio de Jesús Nazareno. Aquí tiene piezas inéditas, por supuesto, que también entran en ese diálogo, ¿no? En San Miguel, pero es que San Miguel es el protector de la Virgen, es el jefe de las milicias celestiales, el que lo va, o sea, la visión apocalíptica, él es el protagonista, ¿no? En paralelo. Esas relaciones que podemos establecer con este otro cuadro que iba a venir, pero que al final, y son ideas. Claro, todo esto va a quedar en lo que ustedes han visto, lo que ven en la exposición, o sea, ese juego bueno, pero fíjense cómo empezó eso. El paso intermedio, la línea del tiempo. Queríamos utilizar un espacio después de decirle a la gente, señores, que esto es va sobre una catedral que está dedicada a la Virgen y es su catedral, y entiendan ustedes que está dedicada a la Virgen. Era el juego de cómo era la catedral. Habíamos establecido, sí, una cronología. No me podía meter en el siglo XIX. Primero porque no es mi tema, no lo conozco. Y porque para mí lo importante era llegar a Tolsá. Ven ahora en la exposición que tenemos el alfa y el omega. O sea, tenemos al obispo, al creador, al que cambió, y tenemos el ciprés, que es el momento que yo considero final, hasta ahí llego. Aunque las décadas anteriores del ciprés son más vagas, porque casi tampoco hay tanto. Y entonces hacer ver cómo la catedral, y esto espero que se refleje en las publicaciones, cómo la catedral, y ahí sí estaba ya jugando, es reflejo mucho de los testigos de cada tiempo, de los obispos. Le había oído hablar a la doctora Galí sobre la ciudad arzobispal, ¿no? De los obispos. Y para mí verdaderamente era claro. Yo tenía claro que el obispo es el eje fundamental. Y todos los personajes que están jugando en torno al obispo, ¿no? Y esos personajes que van a pulular por la catedral, por la historia de la catedral, y van a ser protagonistas de una u otra forma, ¿no? Está Garcés, y nos fuimos a los testigos y a investigar los testigos. Y entonces a demostrar una catedral, los testigos de la primera catedral. Y hay que buscarlos, ¿no? Y decir, pues son la Sábana Santa, la Virgen de la Antigua, además que tiene unas connotaciones de reliquia muy, muy interesantes. El Cristo de Caña, ¿es de Caña, no es de Caña? Que dice Olivares, que dice, también conllevó problemas, y ir buscando, ir profundizando en qué eran esos testigos de la catedral antigua, porque la catedral antigua estuvo coexistiendo con la nueva, hasta Pantaleón Álvarez de Abreu en parte, que llega cierta documentación de que se acabe de tirar para la plaza y bla, bla, bla. Pero vamos encontrando piezas, y les puedo asegurar que las piezas no es que estuvieran escondidas, bueno, sí, estuvieron resguardadas. Y los descubrimientos son de todos, porque son piezas que no conocíamos. La documentación, sí había oído la documentación, el relicario de la túnica púrpura de Cristo. Dice, Dios mío, un fragmento de la túnica púrpura de Cristo. Es este relicario.
Y este relicario estaba escondido, pero a buen recaudo, porque hay otra documentación que dice, piensen ustedes todos los pleitos por los que pasó la catedral, las revoluciones, las guerras, los saqueos. Entonces, hay un documento que me hizo a mí rebuscar, como decimos nosotros, hurgar, como decimos muchos los canarios, que era, dice, que se oculte de ojos avariciosos todo lo que sea de valor. Y coincide con la desaparición de muchas piezas. Entonces aparece el relicario, incluso hasta marcado, miren fíjense para trabajar, esto está hecho con el celular, ¿eh? Esto servirá, por Dios, esto es una joya, y es Miguel de Torres, o sea, el orfebre más importante de finales del 16 de la Ciudad de México. Y encima con la túnica de púrpura de Cristo, la túnica de San Juan, la túnica de Magdalena, y estaba en la documentación catedralicia. O sea, la documentación sí nos arrojaba y podíamos hacernos una idea del clero, cómo estaba, pero nunca llegar a esto. O sea, a esta maravilla de pieza. Ya hemos hablado de Luis Lagarto, toda la documentación de Luis Lagarto, pero también en los procesos de construcción de espacios, por ejemplo, nos encontramos a este niño, ¿no? Que es un niño de peltre, de metal, y es curioso porque empiezas a hurgar por la documentación y tú dices, ah, pues era el niño de no sé quién. 2 inventarios más adelante, no, tiene que ser el niño de no sé quién. Le puedo decir que este niño ha viajado por toda la catedral, en mi mente. Pero finalmente descubrimos que estaba en el ochavo y estaba en la ventana del ochavo. O sea, este es el niño que ves la silueta de él cuando verdaderamente entras al ochavo y se proyecta toda la luz detrás de él. Y además es un regalo y es una pieza muy interesante que además es fácil de atar porque estéticamente está en sintonía con no Martínez de Montañés, como se oyó por ahí. En un momento dije, ay, esto es del discípulo de Martínez Montañés. Alguien oyó Martínez Montañés y así lo catalogó. No, es de Juan de Mesa, el discípulo predilecto de Martínez Montañés. Y como son piezas de molde, es muy fácil catalogar. O piezas que nos encontramos y tú dices, Virgen con el niño. Y solo lo acucioso, lo de buscar y la aplicación también de hacer ver cómo podemos analizar las obras. Era una idea que había visto, por ejemplo, en la Getty recientemente, hace unos años, cómo habían diseccionado toda una pintura, me favoreció a que esta obra, que pasaba prácticamente desapercibida, que apareció detrás de un retablo, bonita, devota, como dijeron, es que está devota. ¿Está devota al qué? El niño, mira qué devoto está. Cuando la tuve en las manos, dije, Dios mío, pero esto es roble. Claro, cuando empiezas a estudiarla te das cuenta que es la imagen de la Virgen que junto con un cuadro de pluma de Mechoacán, se encontraba en 1596, venido de Flandes, en la sacristía de la catedral. Y la puedes seguir en la catedral hasta que entiendes que no es esto, sino lo que está debajo, y que lo que está debajo, esto es una combinación, lo que está debajo es esto, y fíjense lo importante que es por qué fue esta tabla repintada. Porque la Virgen está mostrando el pecho y está dándole de mamar al niño. Una cosa que en el 16 no creaba alarma ninguna, en el 17 no, pero en el 18 sí. Es curioso. Y aquí tenemos incluso, miren por ejemplo la parte del zapato arriba de la Virgen, lo tienen aquí con la firma, pero miren lo que hay al lado. Y miren por ejemplo el típico plegado flamenco. Y esos son los testimonios que están entrando en esa parte y que nos están hablando. Y que nos sirven para marcar los tránsitos en la exposición, la forma de investigar el propio Cristo de Caña. Cuando hicimos todo el estudio radiológico, pues no es papelón y no es español, y no es un Cristo de Michoacán tampoco. Es un Cristo, porque además como es un Cristo de Caña, la tradición es, los Cristos de Caña son michoacanos. Pues no, esto es un Cristo hecho en la Ciudad de México. Y es papelón y caña de maíz. Está más cercano a lo que dijo Olivares, sin conocer el interior de la pieza, que con sensibilidad, que a lo que ha dicho la tradición histórica o la tradición sobre los Cristos de Caña. Y es además un modelo llegado de técnica constructiva llegado de la vieja Europa. Y esto también lo queríamos exponer, pero también seguir, ¿no? Y seguir con testigos, testimonios. Entonces nos interesaba qué decía la documentación. Claro,
el cuadro de Palafox está más visto que el tebeo, porque además es el santo, pero necesita su espacio. Entiéndanme que voy más rápido, pero la documentación sabíamos que estaba el breviario, pero encontramos esta cruz, una cruz de oro con 17 amatistas, con labrado de follaje detrás. Al principio nada, y la cruz va perdurando en los inventarios, hasta que aparece que la cruz es de San Pedro. Y es de San Pedro, y cuando cuando se funden todos los pectorales de los obispos para otras obras, esta se respeta, y se respeta porque era de Palafox. Y como tal, la lleva San Pedro. Vuelves atrás la documentación y te vas dando cuenta que es realidad. La tiene también otros obispos, también la llevaron y la reclaman como de Palafox. Claro, de Palafox, en la sección de Palafox nos interesaba pues las reliquias, nos interesaba mucho, ¿no?, el arte encargado por el propio Palafox. Le puedo decir que sí, estuvimos intentando sacar los cuadros de Ferrer del altar mayor. Teníamos los permisos y estaban sus espacios. Y ahí estuvimos todos subidos. Los cuadros aunque haya un terremoto, les puedo asegurar que a estos cuadros no les va a pasar nada. Están clavados a la estructura del retablo. Sobre la estructura del retablo está a su vez el retablo, que también tiene clavos. O sea, este cuadro está clavado a 3 secciones. La estructura del retablo, el retablo y los marcos. Cuando me decía el cura, no, pero si tú los consideras importantes para la exposición, llévatelos. Digo, pero padre, como no le meta la radial desde arriba, esto no sale. Y además teníamos para restaurar y todo esto. Es una pena, pero tampoco, hay veces que así es la historia y no pudieron salir. Teníamos hasta las copias de los cuadros para ponerlas en su sitio, ¿no?, para el turista. Piezas que van cayendo. Cómo deja Palafox, dimos mucha importancia en la sección de Palafox a aquellos que le encargan y que tendrá que salir la publicación correspondiente, que es de la doctora, aquellos que encargan los espacios, los baldaquinos, sí, las mostramos. Y cómo vamos viendo el proceso, ¿no?, el proceso de construcción, de cómo la deja Palafox. También miras la tradición y dices, es que la Palafox la dejó ya hasta con la alarma puesta. Pues no, tampoco es verdad. Tú dices, Dios mío, ¿y estos ladrillos? Para la cúpula de no sé qué cosa. Pues si la acabó, ¿qué está haciendo con una cúpula? O sea, también es un poco la tradición, ¿no?, el respeto. Piezas que estaban para venir. El San Cristóbal, que además está su contrato y es magnífico y viene a expresar muy bien la realidad de la monumentalidad de la pieza, pero que no vino, no pudo venir. Y ustedes dirán, ¿y por qué no vino? Porque no cabía por la puerta. O la Virgen del Pilar de Conrado, ¿no?, que está en el Sagrario, pero que la vas buscando por toda la catedral y es una pieza que presidió el retablo, que pasó al segundo piso de otro retablo, que hay que abrir una ventana, ¿qué pasa? Pues quito a la Virgen. Pues la Virgen la quito, abro la ventana, acaba en el Sagrario y es una pieza fundamental, muy importante para la devoción catedralicia, además muy vinculada con los españoles, por supuesto. Curiosamente, tampoco cabe por la puerta y no viene. Entonces hay que buscar esos diálogos, pero también vamos jugando con la platería, vamos encontrándonos la pieza, vamos atendiendo a la documentación. La catedral fue tan rica, riquísima, en el sentido, tampoco piensen ustedes, es que yo soy un poquito exagerado, pero es que viví mucho en Andalucía. Es tan interesante que la catedral prácticamente iba renovando su ajuar litúrgico, todos sus ternos los iba renovando cada 50 años. O sea, hay unas descripciones de ornamentos que tú dices, Dios mío, cómo aparezca esto. Y no. Después, pues lo regalaron para Atlisco. Madre. Y te vas a Atlisco y nada. Y ya había dicho la doctora Magalí, se ten cuidado porque las cosas cambian mucho. Y tú estás entusiasmado con tu frontal. Dices, Dios mío, esto cuando lo encuentres va a ser, vamos. Te vas, bueno, incluso hasta el tabernáculo, que lo leí mal y me fui a no sé qué sitio por Puebla y resulta que estaba para Veracruz. Y me fui a Veracruz y tampoco. Entonces, vas buscando esos testigos que te van hilvanando. Van saliendo piezas magníficas, como este atril de madera de ébano, con las cantoneras de bronce y las piedras de mixteca. Además, es curioso, está regalado por el Alonso de Salazar de Barona, ¿no?, como ven ahí. Pero lo interesante de este atril es que, además, él especifica
que solo cuándo se debe utilizar, o sea, días mayores, sobre todo Semana Santa. Pero da el dato de que está ornado con todos los colores de la Mixteca. O sea, con todos los colores de Tecali, que son muy bonitos. Y eso lo está diciendo él. Y lo está regalando. Y es además un atril que tiene mucho protagonismo y que sí se puede relacionar, por ejemplo, con lo que estábamos viendo de los relicarios, ¿no? Claro, yo de textiles más o menos entiendo y tengo el orgullo y el honor de que me enseñó un gran profesional. Pero es que cuando te encuentras con esto y tú le dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Por qué hay tanta la documentación? Textil verde. Textiles verdes. Casulla, casulla, casulla. Y tú dices, bueno, pues esto es un estilo bizarro. Y empiezas a hurgar y entonces empiezas a poder establecer relaciones y empiezas a encontrarte cómo las obras van apareciendo. Como si hablábamos, por ejemplo, de la fuente, esto es una fuente que tú dices, ¿pero por qué no está en la documentación? Y es que no está en la documentación porque es una fuente civil que acaba en catedral. O otro elemento civil que acaba en catedral y se hace un emblema de catedral. Y es el azafate guatemalteco, perfectamente ornado, además muy fácil de catalogar para los que saben. A mí me dicen un azafate, pues azafate, plata, plata, qué bonito, en su color, en su color. Después otro te llega y dice, Dios mío, esto es el azafate de no sé qué cosa. Y es muy interesante porque además tiene las marcas de origen, que son guatemaltecas, y en él se conserva, es la única pieza de platería de las que hemos podido estudiar, que conserva las marcas de plata de la catedral, que también marcaba su plata, que es una jarra con azucenas, con 3 azucenas. La importancia que íbamos dando a las piezas, San Pedro, nos hubiera interesado muchísimo San Pedro, porque San Pedro hay una dependencia, pero no había espacio tampoco para él. Sí dimos espacio a su custodia, que es muy interesante, y la codificación de los elementos a través de las custodias documentadas en España te daba perfectamente la fecha de esta pieza, que luego aparece la fecha, y verdaderamente creo que se equivocan 3 meses. Las reliquias, una reliquia de San Pedro importantísima, muy rica. Habíamos hablado, por ejemplo, de la documentación de Crespo, sus vinajeras, que además a él se le debe las sustituciones, las grandes ánforas de catedral, de Larios, que curiosamente está de Larios porque está la documentación, pero formalmente no se pueden relacionar porque no tenemos la documentación de Larios y solo si la cruzamos con piezas de Larios en España podemos decir que son de Larios, porque no están. La placa de la Piedad, que es una placa muy bonita que puede gustar mucho, con una iconografía muy relacionada con la capital, pero lo interesante de esta placa es que a su vez nos está dando otra de las claves donde Puebla se diferencia siempre, y que es en el gusto por policromar la plata. O sea, nos está hablando de un gusto diferenciador. Puebla verdaderamente está ejerciendo de una forma racionada, está buscando elementos donde se distingue y se caracteriza su producción para ser un centro de venta importante. O sea, de decir, yo quiero las cosas de Puebla, que son impresionantes. Y por eso consiguen, si han venido a las otras conferencias, han oído, por ejemplo, de plata, ¿no? de la exposición esta de Mega de Plata, que hay un investigador que está buscando y buscando cómo se policroma la plata, porque no lo consiguen. Se le hace un análisis de reflectografía de infrarrojo a eso y te dice perfectamente con qué está hecho. Y para mí el personaje con el que debía acabar la exposición era Pantaleón. Pantaleón muere en los años 60, al principio de los 60, es el personaje que dona la pieza, pero la catedral entre el 60 y cuando el Cabildo empieza a pensar en sustituir el baldaquino, verdaderamente sí hay otros protagonistas, no hay tantos testimonios, pero Pantaleón es curioso porque deja la catedral como la casa de mi madre, que no se tira nada. Y te das cuenta de la foto de la primera comunión tuya. Tú dices, Dios mío, ¿por qué no quitas eso? Pues entonces, ahora ya está la de mi sobrino y la de mi otro sobrino. O sea, todas puestas. Pues un poco eso es la realidad. Y Pantaleón va a ser un personaje que deje la catedral, él tira lo último que queda de la catedral vieja, incluso parte de la plaza se le debe a él, es un personaje muy interesante, muy odiado de entrada, muy llorado de salida. Es un personaje que además yo quería acabar porque
Claro, es un personaje para mí muy cercano, familiar, por supuesto, pero además es un personaje que verdaderamente es un gran obispo, un gran mecena de arte, tenía un ego impresionante, porque además es muy habitual encontrar pintura de él repartida por todo. Si este hubiera tenido una cámara fotográfica, Dios nos libre. Y es un personaje verdaderamente que supo utilizar la imagen, su imagen propia y la imagen por él donada. Y a su vez, bueno, fundó incluso hasta el Colegio de Ritos, ¿no? Pero además es muy interesante porque es un personaje que sabe utilizar la política de la imagen, las procesiones, los cultos mayores. Y tú dices, ¿sabes? El boato, la pompa, eso también es muy de su isla, ¿eh? Tampoco es tanto de él, eso es muy de la isla de La Palma. Se murió no sé quién, vamos a hacer una procesión. Que dicen que este año se descubrió la Virgen del Rosario, vamos a sacar todas las vírgenes del Rosario. Pues es un personaje muy interesante y que nos regala, por ejemplo, de 1751, el gran terno de primera. Un terno que está documentado en la catedral, que casualmente estaba pseudo escondido, protegido, en parte en un falso cajón, pero muy interesante, porque en parte se había usado. Yo les voy a ser sincero, yo cuando lo vi dije, uy, esto qué moderno es. Estaba en tan perfecto estado que, claro, yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Para qué les voy a mentir? Y entonces nos estamos viendo que es un terno encargado, sobre todo para la llegada, se pretendía inaugurar con la custodia rica de la catedral, la gran custodia rica, la lámpara de plata y el terno de primera, para la llegada de su sobrino Miguel Anselmo. Su sobrino no llegó ese día, llegó un día más tarde, pero bueno, llegó. Pero lo interesante es que nos estamos encontrando a un artista prácticamente inédito, que había algún documento por ahí, pero que muere un mes antes de entregarlo y que acaban las Indias de aquí, acaban el trabajo que se había encargado de este terno y que se hace en Puebla. Y es un terno verdaderamente, es el mejor ejemplo de producción textil poblana, pseudo poblana, porque aquí están los dictámenes, ¿no? de quien los encargan, ¿no? Del arte angelopolitano, ¿no? Entre comillas siempre. Personajes, cuadros que se van jugando y que sí pueden estar, como esta pintura magnífica que se la regala el propio, que es de la UAP además. En origen es para la UAP. Aquí ha habido medios pleitos, pero es que este cuadro viene de la casa de Domingo Pantaleón, incluso hasta su pintor, González Ruiz, que es el pintor del rey, piezas que no vienen, que se van cayendo porque los espacios se comen. Por ejemplo, el cenotafio, todo lo que se hizo, perdón, el cenotafio, el altar de difuntos, las cuentas, le vamos dando protagonismo a esos personajes que van paralelo y que nos van a hacer que se nos caigan otras piezas, ¿no? Piezas, por ejemplo, vamos a dar, fíjense, esta no la verán en la exposición, esta sí, por supuesto es el terno de la Inmaculada, que van jugando y que nos van hablando de temporalidad, porque al final la temporalidad y las obras son las que a mí me dijeron, tienes que ponernos aquí. Los espacios condicionan, pero las obras son las que finalmente mandaron y fueron las que provocaron que se pusieran en el lugar en el que están. Y para acabar, habíamos hablado de Pantaleón, que vamos acabando con Pantaleón en la exposición, y es interesante porque lo que va a entrar en la catedral después, con otros ejemplos, pero son piezas como estas, y que las ven en la catedral, pero que no son de la catedral, son de los jesuitas. Y entonces ese es el cáliz rico de los jesuitas. Y son piezas que son reclamadas por catedral y que quedan en catedral y que no son de esa temporalidad, por eso los grandes jarrones de plata se le pone en el escudo en oro de la catedral, pero pertenecían en origen a los jesuitas, y es esa imposición del escudo sobre una pieza anterior, por eso el cáliz rico está en otra parte, está en su cronología, es con lo que nos está cerrando la puerta y nos está despidiendo de la exposición, de una exposición que no deja de ser un simplemente reflejo de lo que las piezas me han propuesto a mí, el único responsable de lo bien hecho o mal hecho de esta exposición. Muchísimas gracias.
Uy, aquí está media vida mía. Si alguna persona quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Buenas noches, mi nombre es Buenas Edgar noches. Ramírez. Quisiera preguntar, entiendo que es evidente, por lo que nos comenta, que no existe un inventario específico de toda la colección que forma parte de la catedral, No. pero dentro de la exposición, ¿qué tanto de lo que se encontró, de lo que se pudo observar, que formaba parte de esta colección, está expuesto actualmente en la exposición que tenemos aquí en el Ampar? No, la catedral sí tiene catálogo. Tiene catálogo de Conaculta y tiene sus inventarios históricos y perfectamente detallados. Eso está. Pero Por eso yo digo que la entrada, que por ejemplo lo que estamos viendo es una cosa ínfima en comparación con lo que fue la catedral. Pero hay muchas piezas que se pensaban perdidas, que estaban en la documentación y se pensaban perdidas porque estaban literalmente escondidas. Y, no, y lo que pasa es que, por ejemplo, el clero con el que yo trabajé, esta exposición, no las conocía. Y fueron ellos en parte quien las descubrió, el padre Francisco. Eran piezas que estaban relegadas en algunas dependencias, pero otras estaban en trasteros, porque así se encontró la catedral. Y otras estaban literalmente escondidas, pero no por los curas, sino porque se escondieron en su momento para protegerlas. Y ahí se quedaron, esas y otras que no han aparecido. Hay parte que no viene a la exposición y que está en catedral, igual que, a ver, lo sabemos todos porque ya lo dije, está la custodia rica. Sí existe la custodia rica está en un banco. Está en un banco, porque la presentamos, iba a venir a la exposición y finalmente nos dio miedo. Y ya, es que el miedo fue que no, la custodia que apareció se acabó en un banco. Se resguardó y se resguardó con un sistema de que a nadie nos puedan hacer nada, porque es una custodia de oro macizo con 1.200 esmeraldas y 1.200 diamantes. Porque está la documentación y cualquiera de ustedes, ¿para qué se las voy a esconder? La documentación está nombrada en alguna tesis doctoral, no muy extractada, pero está la documentación. Si ustedes cuando abran el archivo van a buscar el expediente de la custodia mayor, van a decir, pues, lo que dijo Pablo es verdad. Entonces, eso está nos la quitamos de en medio, porque es un problema. Ya yo cuando encontramos la custodia escondida, sospechaba de todo. Desde el que limpia al taxista que me llevaba a la capu. ¿Me irá a cortar el cuello para que le diga dónde está la custodia? No, se guardó. Se guardó. No estamos preparados para tener una pieza así. Primero porque es de las pocas que nos quedan. Y hay más cosas, y hay inventario. Y hay nuevos inventarios que se van a hacer por parte del INA. Pero es que tampoco hay inventarios de lo que se sabía en su momento. Ahora sabemos más. ¿Preguntas? Ay, mi madre, aquí van a sacarme hasta las asignaturas de mis alumnos. Hola, oye, una pregunta. De los textiles que Sí. nos enseñaste, ¿hay registro de quién fue el autor? En parte hay algunos sí. Por ejemplo, el textil más rico, el de Nieto, es de 1751 y está hasta el contrato. De cómo hay otros, hay relaciones más secundarias. Los textiles eran muy importantes, además carísimos. Pero hay algunas referencias. Y por ejemplo, el textil más rico está a su contrato. Y las entregas, y sí hay. Lo que pasa es que los textiles es más complicado de documentar, porque si no, es que si te dicen, regaló el DEAN un terno verde de Lyon. Tú dices, uy, de Lyon, pero cuando empiezas a estudiar los textiles en la Nueva España, catalogando Capulalpan y Santo Tomás Islán, en la Sierra de Juárez, en Oaxaca, donde el diablo perdió los calzones, que es impresionante. Además, unas experiencias magníficas. Esas iglesias que tú dices, pues bueno, Capulalpan. Capulalpan tiene tejidos del 16. Tiene, les puedo decir, tiene terciopelos milaneses picados
de 1580. Y la catedral además se desprendía de todo su... volvía a comprar y le regalaban y le regalaban. Es muy complicado el mundo de los tejidos. Pero los tejidos en sí, la codificación de los tejidos, te lo dice. Por lo cual, un terno de Lyon era bastante común que se encontrara. Buenas Sí. noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿cuántas inmaculadas imágenes encontraste en catedral? Bueno, encontré yo, no, están. Y otros las han visto. Y de la guadalupana, que es quien vino a... Es que la guadalupana es un tema aparte, y me corregirá la doctora. La guadalupana ahí tiene su pleito, entra temprano, además piensen ustedes, el cuadro es de Miguel Cabrera, está, sí hay una referencia, pero, y tiene lugar en la catedral, pero por ejemplo en la catedral antigua, que yo recuerdo, doctora, en la catedral antigua no tenía espacio. En Inmaculada y la Virgen, ¿no? La advocación de la Virgen. La antigua es una Inmaculada. Porque hasta el concepto de la Inmaculada en origen era con el niño, o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Catedral Vieja habían como 7, 8, no altares, sino, por ejemplo, encima de la puerta un cuadro de la Virgen, dentro un cuadro de la Virgen, tú dices, residiendo no sé qué cosa, un cuadro de la Virgen, tú dices, Dios mío, qué cosa. O sea, era muy típico. Por ejemplo, el retablo mayor, que está en la descripción y está hasta el contrato, el que se le encarga primero a un autor y después se le encarga a otros dos, sí, en el documento está. Y la guadalupana entra luego, pero entra con fuerza. Y entra por un obispo, no me acuerdo cuál, porque la verdad que la Inmaculada, la guadalupana, como que me da miedo, en el sentido de que no estoy muy preparado para abocado a estudiar la guadalupana, me es complicada, porque hay que tiene tanta cosa que hay que invertirle mucho, mucho trabajo, ¿no? Para después empezar a pensar en ella de otra forma. Dos cosas. Una, bueno, ahora que lo escuchamos, doctor, nos queda claro cuál es el sentido de la exposición. Uno entiende que cuando se hace la museografía, por la mejor intención que se tenga, y aunque se tengan todos los recursos museográficos, no siempre se puede plasmar todo esto, ¿no? Y en ocasiones, bueno, cuando uno la recorre, pues sí, uno quisiera que se pudiera reconocer toda esta manera de articular la exposición, que no siempre se percibe, pero eso ocurre en todas las exposiciones, ¿no? Sí. Ese es un comentario. Y ahora una pregunta. Dentro de las piezas que ha logrado usted ver, ¿existen algunas donde se pueda percibir la parte cultural del mundo indígena? Lo digo porque, bueno, en la catedral inicial, en la primera catedral, había una capilla para los indios, ¿no? Yo creo que quizá era una capilla abierta, pero bueno, eso es una especulación. Lo que sí me queda claro es que había uno de los dos curas de la catedral, porque eran dos, se designaba uno especialmente para los indios. Y luego, por ejemplo, estuvo la Cofradía de las Lágrimas de San Pedro, que era de indígenas. Entonces, no sé si dentro de los objetos que quedan exista algo que nos denote esta presencia de los indígenas dentro de su vida religiosa en la catedral. Capilla abierta se había, y claro que había el indígena, pero es que el indígena desde muy temprano se vincula con, como bien has dicho, las cofradías. Lágrimas de San Pedro. ¿Dónde esperas tú que encontrarte las lágrimas de San Pedro? Existió las lágrimas de San Pedro en el 16, al lado del Cristo de la Columna. En las lágrimas de San Pedro, la escultura se procesionaba con el Cristo de la Columna. Ahí están. No, es que no le veo, lo del indígena se está funcionando perfectamente. Y verdaderamente no es una cosa que la documentación arroje de forma como notable, está como con naturalidad. Es que la parte indígena era la parte indígena, igual que la parte española, era lo común. Y ahí estaba. Y por supuesto que sí había capilla abierta, sí había indígenas, pero en perfecta convivencia. También partimos de que la catedral es en otro ámbito geográfico, ¿no? La propia ciudad es otra cosa, no es una ciudad construida sobre. Entonces eso ayuda, pero yo no le... Quizás en otra... Por ejemplo, lo veo más en San José. Cuando estudié San José al principio, la parroquia, lo veo más ahí, pero que era lógico, ¿no?
Pero en catedral, ahí están, ¿sabes? Que es que no le veo... Y tampoco me preocupé mucho en ese sentido porque como está como en naturalidad, ahí lo ves reflejado. O sea, parte del trabajo indígena está ahí, pero es que la mano indígena es que es la mano del natural. A mí es que lo del natural es como hablar de yogures, ustedes perdonen, ¿eh? Es que lo del natural es como los naturales, que estamos hablando de yogures. Yo sí hablo de indios, me gusta el término indio, el concepto, porque te lo encuentras frecuentemente y cuando transcribes no quiero transcribir naturales, quiero poner lo que está ahí. Y además no lo encuentro peyorativo, pero catedral no le veo ningún... Me corregirá la doctora Galí, que por supuesto está mucho más puesta que yo en... Pero no le encuentro yo, ¿no, doctora? El mundo indígena, el mundo con naturalidad estaba, sí está, hasta en la construcción, hasta en los barrios. Tú te ves barrios que apoyaron a la catedral, barrios indígenas. Y sí están en las cuentas, por supuesto, los indígenas, y con sus nombres y apellidos. Su nombre castellano y sus apellidos indígenas. Y ahí están cobrando semanalmente por el tecali y por lo que tú quieras, pero con naturalidad, igual que estaba Sebastián López de Arteaga, o estaba el otro cobrando, o Arciniega. Te ves a Arciniega y debajo te ves al jefe de la cuadrilla que estaba en Tecali cortando, o el que traía los burros que venía del pueblo de San Pedro. O sea, con naturalidad. Y no hay pleito, ¿eh? O no, yo no me los he encontrado. Es bonito, tendré que estar atento al tema. Pero es una catedral de todos, ¿eh? Aunque hay que recordar que la catedral es la silla del obispo, no es una parroquia. Buenas noches, bueno, ya noches. Uh-huh. Dentro de todas sus correrías, ¿ha encontrado más imágenes de la Virgen de la Defensa? Porque toma la fotografía de la parroquia de Santiago en Tonalá. Sí. Y cuando tomamos esa foto, Enrique Tamayo López Biosca y yo, yo lo primero que dije, bueno, parece una Virgen del Pilar, pero está toda rara, ¿no? Y luego no veí las letritas, yo las letritas, y dije, la Virgen del Ave María dice ahí, ¿no? Pero un amigo sí, como que vio con mayor detenimiento y dice, no, pues esta es la Virgen del Pilar. Y yo le digo, caramba, ¿qué hace esta señora fuera de su casa, no? La pregunta es, ¿no? Dentro de todas donde ha viajado aquí en el interior, ¿ha encontrado más? Sí, a ver, además en tu página web, que la foto sí está sacada ahí, pero la imagen, el conocimiento sobre la pieza se lo debo a Patricia Díaz Calleros, que vive en Guadalajara y es profesora del instituto. Por ejemplo, si abres, sin salirnos de internet, si abres la documentación de Tepozotlán, ahí te encuentras una de las pinturas más importantes de la Virgen de la Defensa. Mira temas marianos, Tepozotlán, y ahí te vas a encontrar un cuadro maravilloso de gran formato de la Virgen de la Defensa. Hay grabados, hay alguna pintura más de pequeño formato, pero sí la ha trabajado, la Virgen de la Defensa la ha trabajado sobre todo mi compañera Patricia Díaz Calleros, por la de Tonalá, por ejemplo. Y ella trabajó mucho su ajuar y la resignificación de la imagen vestida y revestida. Entonces todos los sermones, toda la documentación de misa, ella lo ha trabajado y las iconografías, sí le he dado algunas cuantas, pero yo he trabajado la Virgen de la Defensa, o sea, ella. Y ella ha trabajado todo lo que hay alrededor de ella. Y sí hay, aunque la Virgen de la Defensa es una pieza, para mí y para los estudios científicos, novohispana, y con cuidado con ella además. Pero hay alguna pintura más en colección particular. Habrá que esperar un poco a que salga las publicaciones de la doctora Calleros. Pero incluso aquí en el altar mayor de la catedral, cuando ella dio su conferencia, presentó varias. Que me acuerde yo, 3 más, porque sí, estoy haciendo la edición de las actas. Y el de Tonalá, el del Museo del Virreinato. Lo que pasa es que pasan desapercibidas porque no están con las inscripciones, pero el de Tonalá está claro, porque lo dice él, ¿no? Me entretengo mucho viendo tu página web. Es como, dentro de lo friki, necesito santos, me voy a la página web de este hombre. ¿Alguna pregunta más? Ok. Muchísimas gracias. He intentado hacérselo más ameno.